good time. I don't wanna stop at all. Muy bien, iniciamos aquí el último bloque de esta acople. Ya nos acompaña el juez de la Corte de Justicia, doctor Abel Cornejo. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la visita. El gusto de saludarlos. Buenas Muchas noches. gracias por invitarme. Bueno, seguimos con el mismo tema, ¿no? ¿Cómo analiza esta suerte de paralelismo del tribunal eclesiástico, la justicia ordinaria, causas que se pueden aprovechar y que no se utilizan por la justicia ordinaria? ¿Cómo lo analiza? En primer lugar, hay una noticia de crímenes que investigar, porque en una república, más allá del estatus jurídico que pueda tener la Iglesia Católica en particular, o los otros cultos reconocidos a través de la Secretaría de Culto de la Nación, toda investigación interna que se haga es un problema de la institución a donde ha surgido el problema. Pero los delitos, estos de los que están hablando, son delitos de acción pública. De manera tal que si esto toma estado público y se conoce a través de los medios o de la denuncia que ha hecho la víctima. Bueno, las grabaciones fueron publicadas a los medios. En medios nacionales también, claro. Que me parece que son aberrantes. El fiscal de turno tiene que tomar la intervención del caso, sin lugar a dudas. Bueno, la denuncia está radicada del año pasado, ¿no? De hecho, acaba de revelar Segovia que también denunció a los sacerdotes que casi ofrecieron soborno, según su lectura, con lo cual habrá más temas para investigar. Pero, en definitiva, la justicia canónica tiene sus reglas, la justicia ordinaria tiene otras, y lo que pasa en un lugar no incide en el otro. La justicia de una república es el poder judicial, ¿no? Seguro. Eso, después la justicia canónica es la que rige dentro del ámbito de la Iglesia. Eso es otro tema que no hace a la persecución judicial del delito, que es obligatoria. El delito de acción pública, apenas tomó conocimiento, es donde debe procederse. Hablando de justicia, doctor Cornejo, hubo cambios en la Corte Suprema de Justicia, ha asumido Rosenkrantz como presidente, y nosotros recordamos claramente que usted fue entrevistado en su momento por nuestra colega Natalia Aguiar en el libro El Señor de la Corte, en el que habló acerca de algunas partes o algunas cuestiones de la gestión de Lorenzetti. ¿Qué cambio puede imprimirse con esta gestión en la Corte Suprema? A mí me gusta ser muy claro en este tema. A mí me gustaría que el presidente de la Corte de Justicia no pudiese ser reelecto. La Corte de Justicia es un tribunal, es la cabeza del Poder Judicial de la Nación y necesita modernizarse. Siempre se buscan ejemplos del derecho comparado, que si la Corte de Estados Unidos, que si los tribunales constitucionales. A mí, la Argentina tiene que, de una vez por todas, desprenderse de los personalismos. En cuanto a la gestión de Lorenzetti, puntualmente, yo hago una lectura que divido en dos su gestión. Él tuvo una muy buena primera gestión y después hubo una gestión que se basó en el culto a la personalidad, sobre pretexto de decir que antes se hablaba de la corte de tal presidente o de cual presidente y que ahora se iba a hablar de la corte de él, que es lo que hace mal a las instituciones. Así como en algún punto se deberán cortar las reelecciones, para lo cual no hay que modificar ninguna constitución, sino que haya la responsabilidad cívica de decir, hasta acá llego, tiene que venir otro, tiene que renovarse, con mucho mayor razón en la Corte Suprema tiene que pasar eso. Habrá que ver la gestión de Rosenkrantz. Es un hombre que intelectualmente tiene un nivel superior. No sé si hay algunos juicios duros porque él ha estado muy dedicado al mundo académico, más que al mundo judicial. Yo lo que espero, honestamente, con la experiencia académica que tiene Rosenkrantz, con todo lo que él tiene de vivencias en el mundo del derecho a nivel internacional, es que emprenda el cambio que es indispensable dentro de la justicia federal. Cuanto antes se haga, mejor. Bueno, hubo inclusive denuncias por posible corrupción en contra de Lorenzetti en la administración de la obra pública en el ámbito de la justicia, o sea, hay cosas muy graves aparte. Hay un hecho que es gravísimo, que ayer leí un editorial de un diario de gran tirada en Buenos Aires, porque obviamente no vamos a cometer ni furcio ni chivo al aire, donde se hacía mención
y yo lo puse de resalto varias veces, lo dice el libro El Señor de la Corte también, que es increíble que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenga el manejo de las escuchas telefónicas en los procesos penales. La función de juzgar o la función de investigar no puede ser a su vez una función de espionaje, ¿eh? En todo caso, todos los aparatos de inteligencia que siguen en crisis y que no se corrigieron los problemas y se ven cada tanto operaciones de inteligencia, algunas reflejadas en los medios también, tiene que salir del ámbito de la Corte. Y otra cuestión que a mí me llama la atención es que se tome como éxito que la Corte diga que tiene en su poder un superávit de 26.000 millones de pesos, cuando en realidad esa plata, el administrador de los fondos del Estado es el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, si esa plata es un excedente, o se ejecuta el presupuesto o se la devuelve a rentas generales, pero eso no puede estar a disposición más una cantidad de eso, porque de esa cuantía, porque eso además ha desequilibrado las relaciones institucionales entre la Corte y el Consejo de la Magistratura. Y la Constitución de 1994, la reforma, pone especial énfasis en el manejo de recursos. Hasta ahora el manejo de recursos de la Corte ha de alguna manera incidido en el administrador general del Poder Judicial, que depende del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Bueno, se ha descartado, por lo menos así lo dicen las fuentes judiciales, una cacería de brujas con este cambio a la cabeza, pero sí se habla de revisión de contratos, de recortes. ¿Cree que va a haber problema con eso? Y además, ¿cómo va a ser el rol de los jueces, de los otros integrantes a partir de ahora? Por ejemplo, Hayton de Nolasco. Bueno, ahí hay otro problema, porque ahora la diputada Donda le pidió un juicio político por uso de información confidencial. Yo personalmente escribí un artículo porque yo siempre estuve en contra de la cláusula de la eternidad, en cualquier parte, aquí, allá, en donde sea. Es totalmente antirrepublicano eso. La Constitución no pueden ir los jueces a declarar inconstitucional la Constitución o ir más allá de lo que dice la letra de la Constitución, porque eso no es una república ni un Estado de Derecho. Entonces, ahí pasó que a la doctora Hayton se le dio una medida cautelar aplicando el caso Fait 3 meses antes de que salga el caso Schifrin, donde a Schifrin en exactamente la misma petición se le dice que no y que tiene que irse a su casa, con la desgracia adicional que Schifrin se murió a los 3 meses de eso, ¿no? de esa situación. Ahí creo que obliga un replanteo donde en algún momento se va a tener que pensar otra conformación de la Corte, sobre todo en el número, y que las regiones del país estén representadas en la Corte Suprema, porque a mí me parece que la mirada federal de la Corte actual, en este momento, no sé si ve las necesidades reales, sobre todo en zonas como el nordeste o el noroeste argentino, que es totalmente diferente a lo que puede ser el resto del país, o el sur del país también, que tiene una realidad total y absolutamente diferente que lo que puede ser la región central. Entonces, eso en la Corte Suprema tiene que repercutir mucho más si somos un Estado federal. Y hay casos concretos, o sea, delitos federales, que usted ha sido juez federal, el crecimiento del narcotráfico, también del decomiso últimamente, se ha notado por lo menos en grandes operativos, más la desfederalización, la adhesión en algunas provincias, ha implicado que haya por lo menos un reacomodamiento de las tareas en el ámbito de la justicia y de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo ve todo este esquema que se ha conformado a partir de la afectación del ejército en la zona norte del país y de otras herramientas que en definitiva han sido duramente cuestionadas, pero que se supone de alguna forma deberían ayudar? Yo también escribí un artículo, a mí me toca ser disidente desgraciadamente en mi vida, pero bueno, es así. Escribí un artículo que se llama Las desarmadas fuerzas, que es: si sumamos fuerzas a la confusión reinante, lo único que aumentamos es el caos. Yo creo que en el norte puntualmente lo que hace falta es inversión, es inclusión social, es mayor justicia social, es que hayan programas concretos de políticas públicas para que pueda mejorar la situación en el norte del país. Y después que haya un pacto federal de seguridad que lo plantee en innumerables oportunidades, donde se puede establecer que
que haya una fuerza o un grupo entre las mejores fuerzas que se dediquen a la lucha contra el narcotráfico. No sé Mientras si hoy tanto, queda claro quién tiene la batuta en ese caso. no queda claro, no queda claro. Yo pongo siempre un ejemplo, Diego, que es el siguiente. Ya mis alumnos me han escuchado muchas veces decir esto, pero yo lo repito en público. Si tomamos, por ejemplo, el corredor bioceánico, el complejo ferroviario Zárate-Brazo Largo, a la orilla de Entre Ríos la custodia de la policía de Entre Ríos, a Río Paraná, prefectura naval, a la orilla bonaerense, la policía de la provincia de Buenos Aires, al cielo nadie, porque la Policía de Seguridad Aeronáutica no tiene jurisdicción y la Fuerza Aérea no puede intervenir por ley de seguridad interior, a la vía férrea la Policía Federal y a la cinta asfáltica la Gendarmería Nacional. Ustedes son periodistas de investigación, vayan a ver si conocen algún procedimiento antidroga en ese puente con la cantidad de fuerzas que intervienen y los resultados están a la vista. Bueno, con eso pareciera que el ciudadano queda en el medio, ¿no? O sea, queda prácticamente con imposibilidad de creer quién lo va a proteger en estas circunstancias. Pero el ciudadano tiene la función de exigir, y yo siempre digo, ahora que nosotros estamos en vísperas de un nuevo turno electoral, estos son los temas que hay que discutir en las campañas electorales, no eslóganes. ¿Qué se van a hacer con la frontera? Es un tema fundamental. Acá en Salta hubo un caso gravísimo, uno de los casos más graves en la historia del Poder Judicial, no de Salta, de la Argentina, y sin embargo no hubo un replanteo con los juzgados federales de zona de frontera. ¿Qué caso? El famoso caso Reynoso, por ejemplo. Caso que a mí me llama la atención, entre otras cosas, que una crítica dura que yo le hice todas las veces que pude a la Corte Suprema, que cómo puede ser que se juzgue únicamente los días lunes ese caso, y que además todos los jueces de la provincia se han excusado y tengan que venir jueces de afuera. Esas cosas tenemos que empezar a revisarlas porque no resisten el menor análisis. O que con Reynoso preso siga apareciendo yeso en lugar de cocaína secuestrada. Por ejemplo. Esas cosas siguen pasando. O las marcas del film. Por ejemplo, más el tema del rol de los juzgados federales en zona de frontera, porque hay otro caso que se discute en el Consejo de la Magistratura de un secretario de un juzgado federal de Corrientes que entregó aeronaves que pertenecían a narcotraficantes y ahora es candidato a juez federal de Paso de los Libres, por ejemplo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero usted mencionó la política, la posibilidad de elegir. ¿Alguna vez se dedicaría a la política partidaria, digo? Yo tengo una vocación muy firme para lo que hago y tengo un mandato constitucional que cumplir. Después de ese mandato constitucional veremos qué es lo que hay que hacer. Yo soy un servidor público, entonces es hacer futurología, digamos. Pero no cierra la puerta. Yo nunca cierro la puerta a lo que sea servir a mi país o tratar de mejorar de cualquier lado. Llevo muchos años en la justicia, me he ganado algunos amigos y muchísimos enemigos porque a los argentinos tenemos a veces el raro gusto de que no nos gusta escuchar la verdad, ¿no? Gracias por haber venido, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Nos despedimos. Hasta luego, Nos vamos Natalia. a ir, Nos entonces, vemos el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Supersonic man out of you. Shut me down. I'm having such a good time.